Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los consumidores establecen relaciones estrechas con las marcas que son auténticas y transparentes. Empecemos con la historia de un cliente descontento. Ashley es una activista ambiental de Florida. Hace unos años, Ashley necesitaba comprar un coche nuevo, pero no podía ser un coche cualquiera. Si iba a conducir, solo podía ser con un vehículo sostenible. Así que optó por un Volkswagen. La empresa tenía fama de ser respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué podría salir mal? Ashley estaba contenta con su compra hasta que se conoció la noticia de un escándalo. Volkswagen había mentido sobre la cantidad de dióxido de carbono que sus vehículos liberaban a la atmósfera. La cifra real era muy superior a la que la empresa había declarado originalmente. Ashley se sintió traicionada, la marca que había defendido había roto su confianza. Así que tomó represalias en las redes sociales, escribiendo publicaciones sobre lo defraudada que se sentía. Este es el mensaje clave: los consumidores establecen relaciones estrechas con las marcas que son auténticas y transparentes. En el mundo actual, los consumidores se conectan con las marcas a un nivel íntimo. Cuando nos gusta una marca, entablamos una relación emocional con ella. Les damos nuestra lealtad y esperamos su lealtad a cambio. Se llaman marcas apasionantes, aquellas que, por alguna razón u otra, simplemente nos atrapan. Una vez que estas marcas nos enganchen, estaremos con ellas de por vida. Si intentaras persuadir a un usuario de Mac para que cambiara a un PC, por ejemplo, probablemente no tendrías tanto éxito. Esto se debe a que las marcas forman parte de nuestra identidad social. Nos hacen sentir inteligentes o a la moda, o tal vez reflejen algo que nos apasiona, como el medio ambiente. Piensa por qué compraste tu par de zapatillas favoritas. Es probable que seas un fanático del espíritu de la marca, y te guste la sensación de estar asociado a un producto genial. El problema es que las marcas que apoyamos también pueden decepcionarnos. Un buen ejemplo de ello es Facebook, una plataforma en la que muchos de nosotros confiamos para proteger nuestras conversaciones privadas, recuerdos y fotos. En 2018, el gigante de las redes sociales rompió la confianza de sus usuarios al compartir sus datos personales con Cambridge Analytica, sin permiso. Como era de esperar, los usuarios estaban indignados. De hecho, una encuesta de 2018 realizada por Axios y SurveyMonkey reveló que 1 de cada 5 personas en el Reino Unido borró su cuenta inmediatamente después del escándalo. Todas las marcas experimentarán una crisis en algún momento y, cuando lo hagan, deberán saber cómo responder. Vamos a ver esto en los siguientes parpadeos. Las marcas pueden provocar la indignación de los consumidores de múltiples maneras. En 2015, la novelista estadounidense Harper Lee publicó una secuela de Matar a un ruiseñor. Lo llamó Gosetta Watchman. Originalmente, los fans estaban encantados. Pero, después de leer el libro, se dieron cuenta de una diferencia crucial. Lee había cambiado al personaje principal y héroe, Atticus Finch, de un defensor de los derechos civiles a un racista. Los fans de Lee estaban consternados. Atticus siempre había sido un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Descubrir que tenía defectos fue desgarrador. Sintiéndose traicionados, los fanáticos condenaron públicamente a Lee, e incluso pusieron en tela de juicio su salud mental. Así como los autores pueden causar revuelo entre sus lectores, también lo pueden hacer las marcas con su público. Este es el mensaje clave: las marcas pueden provocar la indignación de los consumidores de múltiples maneras. Según Daniel Carlson y Lucas Rodríguez, investigadores de la Universidad de Umeå en Suecia, las marcas crean un conjunto de valores que atraen profundamente a las personas. Y cuando actúan en contra de estos valores, los consumidores se lo toman como algo personal. Por eso, cuando los fans de Matar a un ruiseñor descubrieron que su querido héroe era en realidad un racista, se sintieron engañados, como si les hubieran quitado algo.
Otra forma en que las marcas pueden provocar indignación es estropear un servicio muy utilizado. Por ejemplo, en 2018, varias compañías ferroviarias del Reino Unido cambiaron repentinamente sus horarios. Como resultado, los servicios se retrasaron o cancelaron repetidamente durante semanas. La reacción en contra de esto fue enorme. Los infelices viajeros publicaron fotos en las redes sociales de trenes superpoblados, y de personas compitiendo por el espacio en estaciones concurridas. La situación fue noticia de primera plana semanas después. Entonces, ¿por qué se convirtió esto en una historia tan nacional? Bueno, la agonía del retraso en el transporte es algo con lo que todos pueden identificarse. Intentar ir y venir del trabajo cuando los trenes están fuera de servicio es algo que todos los viajeros han experimentado en algún momento de sus vidas. Más importante aún, la historia en sí era atractiva. Southern Rail era claramente el malo, y el público fue víctima a merced de una gran empresa corporativa. Los profesionales de relaciones públicas deben ser muy conscientes de que a la gente simplemente le encanta un buen escándalo. Compartir nuestra indignación con los demás puede ser una forma de compartir una forma de identidad, al igual que las marcas que usamos. Ahora, con el auge de las redes sociales, los consumidores tienen todas las herramientas a su disposición para expresar públicamente su indignación por las marcas. Y no se echarán atrás hasta que hayan ganado. Las redes sociales ofrecen a los consumidores una plataforma para acabar con las marcas. Hace unos años, el autor tuvo una desagradable experiencia en línea. Había escrito una entrada de blog sobre un anuncio que John Lewis, un importante minorista del Reino Unido, había lanzado en vísperas de Navidad. El anuncio mostraba a un perro que había quedado afuera en una perrera rodeado de nieve, mientras sus dueños permanecían encerrados en casa. Los activistas por los derechos de los animales se enfurecieron, y acusaron al minorista de glorificar el abandono de los animales. Muchos de ellos recurrieron a las redes sociales, y crearon un grupo de campaña en Facebook. Con el tiempo, esto atrajo suficiente atención de los medios como para persuadir a John Lewis de volver a filmar el final del anuncio. Pero los activistas no se detuvieron ahí. Pronto, empezaron a atacar a cualquiera que fuera visto que apoyaba el anuncio, como el autor. La entrada de su blog no juzgaba si el perro debería haber estado afuera o no, simplemente examinó el poder de un pequeño grupo de activistas para hacer descarrilar a un gigante corporativo. Aún así, la autora sufrió abusos públicos en Internet, sus datos personales se publicaron en el grupo de campaña y numerosos desconocidos le enviaron mensajes crueles. Este es el mensaje clave: las redes sociales ofrecen a los consumidores una plataforma para acabar con las marcas. En la era digital, los consumidores tienen el poder de influir en el comportamiento de una marca. De hecho, muchos se han propuesto destronar a las marcas difíciles de manejar que los traicionan. Esto se debe en parte a que las redes sociales facilitan que los consumidores expresen su indignación. Cuando se enfadan por el comportamiento de una marca, pueden recurrir a Facebook o Twitter para comunicar lo que sienten a todo el mundo en Internet. Esto no siempre es una buena noticia para las marcas. Cuando se equivocan, tienen que rendir cuentas públicamente por sus acciones, y corren el riesgo de que su reputación se dañe permanentemente. Como explica el autor, las organizaciones se enfrentan hoy a un nivel de escrutinio sin precedentes por parte de los consumidores. Y son juzgados, con o sin razón, por cada movimiento que hacen. ¿Recuerdas a Ashley y su experiencia con Volkswagen? Hizo que la empresa cumpliera con altos estándares éticos y, cuando resultaron ser deshonestos, no pudo dejarlo pasar por alto. Ningún negocio es perfecto. Habrá ocasiones en las que tendrás que hacer frente a la reacción de los consumidores, por lo que es importante estar preparado. En los próximos instantes, analizaremos cómo las marcas pueden elaborar un plan de comunicación para implementarlo en caso de crisis. El primer paso para planificar la comunicación en caso de crisis es definir qué significa una crisis para tu marca. ¿Qué considera una crisis? Esta es una pregunta que toda organización debería hacerse. Parece simple, pero antes de que puedas poner en práctica tu plan de crisis, tendrás que saber que en realidad estás en una crisis.
Este es el mensaje clave. El primer paso para planificar la comunicación en caso de crisis es definir qué significa una crisis para tu marca. Según Jonathan Emus, especialista en gestión de crisis, una definición de crisis para una empresa es aquella que hace que no puedas gestionar tu negocio principal. Por ejemplo, en el Reino Unido, en 2018, KFC, una cadena de comida rápida que sirve pollo frito, se quedó sin pollo. Sí, de verdad. Algunos podrían argumentar que esto no fue una crisis en absoluto. Claro, es posible que algunos clientes hayan tenido que ir a otro lugar, pero nadie salió herido. Sin embargo, si su negocio principal se basa en la venta de pollo y no puede conseguirlo, entonces esto puede considerarse una crisis. Entonces, ¿cómo puede averiguar si su empresa está en crisis? Bueno, una forma es determinar la diferencia entre un problema y una crisis en toda regla. Al invertir la definición de Emus, podemos suponer que los problemas son cosas que no afectan a la capacidad de funcionamiento de la empresa, son simplemente cosas que hay que gestionar como parte de la actividad diaria. Por ejemplo, algunas empresas dicen que se encuentran en un estado de crisis permanente, en el que tienen que resolver problemas constantemente. Pero lo que realmente quieren decir es que están gestionando problemas que son tan comunes que se han convertido en algo rutinario. Estos problemas pueden ser graves, pero no impiden por completo el funcionamiento de la empresa. Por supuesto, una crisis tendrá diferentes significados para las diferentes organizaciones. Por eso es importante elaborar tu propio conjunto de criterios que puedan ayudarte a definir cuándo estás en una crisis. Los criterios de crisis de su empresa pueden incluir una lesión, una amenaza a la seguridad pública o un incidente que pueda causar un daño financiero o afectar la reputación de la empresa. Otros criterios podrían estar más estrechamente relacionados con los valores de su empresa. Por ejemplo, si se descubre que una marca de queso vegano contiene productos de origen animal, probablemente se trate más de una crisis que de un problema. Por lo tanto, la próxima vez que se acerque a una posible crisis, tómese un minuto para pensar. Si no hay una emergencia pública ni ningún riesgo para su reputación o sus finanzas, es poco probable que se enfrente a una verdadera catástrofe. La supervivencia de su marca depende de tener un plan para cuando se produzca una crisis. En el mundo actual, las organizaciones no pueden darse el lujo de ignorar los peligros de las amenazas digitales. Por ejemplo, en mayo de 2017, el Servicio Nacional de Salud, NHS, del Reino Unido fue víctima de un importante incidente de ciberseguridad. El sistema de TI de la organización, que utilizan los hospitales y clínicas médicas de todo el país, fue hackeado. Y los autores exigieron dinero para restaurar el sistema. El primer día de la crisis, 4 organizaciones del NHS fueron víctimas del ataque. Una semana después, más de 600 personas se vieron afectadas. Según un informe de la Oficina Nacional de Auditoría, la crisis podría haberse evitado si el NHS hubiera estado suficientemente preparado. Si hubieran mantenido sus sistemas de TI y actualizado su software de seguridad, el sistema no habría sido tan vulnerable a los ciberataques. Este es el mensaje clave: la supervivencia de tu marca depende de tener un plan para cuando se produzca una crisis. Es imposible predecir cuándo y dónde se producirá una crisis, pero las empresas deben estar preparadas. Entonces, analicemos cómo puedes hacer esto. El primer paso para crear un plan previo a la crisis es seleccionar su equipo de crisis. Esto debe incluir a representantes de todos los departamentos comerciales, incluidos los de recursos humanos, legal, de cumplimiento y riesgo y de tecnología. También debes incluir equipos de relaciones públicas y marketing, que se encargarán de comunicar los detalles de la crisis a tu audiencia externa. Asegúrate de tener absolutamente claro cuáles son las funciones de cada uno. Deberás saber quién está autorizado a activar un plan de crisis, y quién es el responsable final de la toma de decisiones. En segundo lugar, dentro de tu equipo, intenta idear todos los escenarios posibles que se te ocurran que puedan afectar negativamente a la reputación de tu empresa. Clasifique estos escenarios primero por tipo y luego por nivel de amenaza.
Por ejemplo, una violación de datos que afecte a unas pocas personas, y no ponga en riesgo ninguna información financiera podría ser la fase 1, un bajo nivel de amenaza. Por otro lado, una violación que exponga los datos financieros de miles de clientes puede clasificarse como fase 4, un alto nivel de amenaza. Por último, acuerde el nivel de acción apropiado para cada nivel de amenaza. En algunas circunstancias, es posible que ni siquiera necesite tomar medidas. Sin embargo, es importante vigilar atentamente un tema para estar preparado para actuar en caso de que las cosas se agraven. Por lo tanto, minimizar los daños causados por una crisis está en la planificación. Las empresas deben ser rápidas, alertas y estar preparadas para entrar en acción cuando sea necesario. En caso de crisis, las marcas deben responder con rapidez y precisión. En mayo de 2017, British Airways sufrió una crisis. Cuando miles de familias viajaban de vacaciones durante las vacaciones de medio trimestre, los sistemas informáticos de la aerolínea se estropearon. Como resultado, se vieron afectados 1.000 vuelos y se arruinaron las vacaciones de 75.000 personas. Dado que muchos pasajeros exigían una explicación, la aerolínea publicó una declaración vaga. Reveló que una pérdida de energía en el centro de datos del Reino Unido había provocado el fallo de sus sistemas de TI, y que estaban llevando a cabo una investigación para averiguar qué había sucedido exactamente. Sin embargo, la empresa energética responsable de la red eléctrica local respondió a British Airways, diciendo que no había habido problemas con la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué pasó realmente? Este es el mensaje clave: en caso de crisis, las marcas deben responder con rapidez y precisión. British Airways cometió 2 grandes errores en esta crisis. Para empezar, al apresurarse a dar algún tipo de respuesta, la aerolínea puso en peligro la verdad, simplemente se asustó y convirtió en chivo expiatorio a la red eléctrica local. En segundo lugar, la aerolínea no comunicó claramente a sus clientes lo que estaba sucediendo. Como resultado, los medios de comunicación comenzaron a llenar los vacíos. Por ejemplo, un informe publicado por el Times poco después de la crisis indicaba que el fallo del sistema se debía a que un empleado de TI de British Airways cortó accidentalmente la fuente de alimentación. ¿Era eso cierto? ¿Quién sabe? Pero solo confundió aún más las cosas. Como has aprendido en un abrir y cerrar de ojos, los consumidores recurren a las redes sociales durante una crisis para expresar sus preocupaciones. Esto significa que las marcas en crisis a menudo se ven inundadas de mensajes de clientes enojados. Una parte clave de la gestión de crisis es saber cómo gestionar el volumen de respuestas que recibirá en línea. Por ejemplo, es importante publicar actualizaciones periódicas sobre lo que estás haciendo para solucionar el problema en la parte superior de tu página de redes sociales y sitio web. De esa manera, la gente no tendrá que acudir a usted para pedirle información. Cuando se trata de responder directamente a las consultas, es una buena idea clasificar las consultas a las que respondes primero, en función de su importancia. Además, prepare algunas respuestas de plantilla. De esta forma, si varias personas hacen la misma pregunta, puedes usar esta plantilla para responder a las cosas más rápidamente. ¿Un último consejo? Asegúrese de aclarar los hechos. Piense en la situación de British Airways: si hubieran esperado a publicar información precisa, en lugar de apresurarse a emitir una respuesta, es posible que se hubieran ahorrado muchos problemas. La comunicación basada en hechos en una crisis es esencial para generar confianza. En 2018, el autor asistió a una conferencia para directores de comunicación. Allí escuchó hablar a la aclamada periodista y autora Kate Adie. Adie ha informado sobre algunos de los eventos noticiosos más importantes del siglo XX a nivel mundial. Reportó desde la plaza de Tiananmen de Beijing en 1989, y trajo noticias a nuestras pantallas de televisión sobre el asedio a la embajada de Irán en Londres en 1980. Durante su charla en la conferencia, Adie habló de cómo ha cambiado el entorno en el que se dan a conocer las noticias. Con el auge de las redes sociales y las noticias falsas, la información se distorsiona y las mentiras se difunden rápidamente.
Por eso es más importante que nunca que los periodistas den a conocer los hechos. Este es el mensaje clave: la comunicación basada en hechos en una crisis es esencial para generar confianza. Del mismo modo que los periodistas tienen que prestar atención a los hechos, también lo hacen todos los comunicadores. Si las marcas quieren mantener la confianza de su público durante y después de una crisis, deben transmitir mensajes claros y precisos. Como explica Adie, el público aprecia la franqueza. Hay 4 principios del periodismo que Adie sigue, y que también son relevantes para las marcas cuando comunicarse en una crisis. Son: acceder a la historia, encontrar los hechos, verificar los hechos e informar sobre los hechos. Vamos a desempaquetarlos uno por uno. Primero, pasa a la historia. En caso de crisis, no confíe en terceros para obtener su información. Intenta llegar al origen del problema y charlar con las personas afectadas. Para aclarar los hechos, debe experimentar de primera mano lo que está sucediendo. A continuación, averigüe los hechos. Durante una crisis, las emociones se intensifican y, a medida que las personas se esfuerzan por entender lo que está sucediendo, pueden difundirse rumores. Las marcas deberían eliminar todo eso, y encontrar información fáctica que explique lo que sucedió. Luego, verifique los hechos. Antes de comunicarte con tu público, asegúrate de estar absolutamente seguro de que lo que les estás diciendo es correcto. Si haces público lo que crees que es cierto, pero luego resulta que es falso, perderás la confianza de tu audiencia. Por último, informe los hechos en un lenguaje claro e inequívoco para evitar cualquier malentendido. Esto es especialmente importante para los líderes de marca. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, decir la verdad sin rodeos es esencial para mantener una buena relación con tus clientes. Los líderes deben afrontar una crisis con claridad, empatía y decisión. Cuando Winston Churchill se convirtió en primer ministro en 1940, pronunció un discurso ante la Cámara de los Comunes. En él, expresó su intención de unir al pueblo de Gran Bretaña y lograr la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Churchill estableció un objetivo claro y decisivo para lo que quería que la nación lograra, y proporcionó una hoja de ruta sobre cómo hacerlo. Esto es lo que el experto en crisis Jonathan Emus denomina establecer una intención estratégica, algo que todos los líderes empresariales deberían hacer al principio de una crisis. Este es el mensaje clave: los líderes deben afrontar una crisis con claridad, empatía y decisión. Entonces, ¿cómo pueden los líderes establecer su intención estratégica? Bueno, una buena forma de empezar es imaginarse cómo serán las cosas dentro de 6 meses. ¿Estarán contentas sus partes interesadas con la forma en que usted respondió a la crisis? Podría ser útil escribir en una oración clara y sencilla cuál es tu intención estratégica y cuál quieres que sea el resultado. Esto ayudará a centrar tus esfuerzos, y los de tu equipo, en un objetivo. Por ejemplo, si es propietario de un restaurante, y ha tenido que cerrar sus instalaciones debido a una inundación, su intención estratégica podría ser mantener la lealtad y el negocio de sus clientes a largo plazo. Como resultado, cada acción que usted y sus empleados realicen estará orientada a retener la lealtad de esos clientes. Otro aspecto del liderazgo efectivo es la empatía. Cuando las cosas van mal, los líderes deben hablar a su audiencia como seres humanos. Esto implica utilizar un tono de voz sensible y conversacional, evitando la jerga y el lenguaje corporativo. Mostrar empatía también implica saber cuándo pedir perdón. Esto es lo que hizo Nick Barney, director ejecutivo del parque temático británico Alton Towers, cuando su empresa fue responsable de un accidente. En 2015, se estrelló una montaña rusa llamada Des Miller. 16 personas resultaron heridas y 2 adolescentes necesitaron amputaciones de piernas. Un año después, Alton Towers recibió una multa de 5 millones de libras. Desde el comienzo de la crisis, Barney abordó el tema personalmente y habló con compasión y pesar. Pidió disculpas a los heridos y asumió toda la responsabilidad por el accidente. También trazó un plan de acción para garantizar que nada parecido volviera a suceder.
Como líder, es usted quien marcará la pauta de cómo su empresa responde a una crisis. Además de ser inteligente y estratégico con respecto a los movimientos que haces, también es importante ser humano.